Amado Dios, en esta mañana queremos entregarte este tiempo, Señor. Queremos rendir, Señor, todo lo que somos, todo nuestro ser, Señor, para que tú, precioso Dios, puedas plantar, Señor, la poderosa semilla de tu palabra en nuestra vida, Señor. Que podamos derribar todo argumento, Señor, que se opone en contra de tus planes, papito bueno. Y que toda esa planificación que tú has desarrollado para nuestra vida, Señor, hoy se revela a través de tu palabra, amado Dios. Quede impregnada en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor. Y podamos, Señor, ser empoderados de esa poderosa palabra, Señor. Y podamos ser, Señor, más que vencedores, como dice la Escritura, Señor. Que podamos avanzar, Señor, en esa destinación, esa predestinación, Señor, que tú le diste a nuestra vida. Amado Dios, oramos en el nombre de Jesús, conforme tú nos enseñaste a través de tu palabra, Señor. Y por fe declaramos, Señor, declaramos, papito Dios, que esta palabra, Señor, ha de producir fruto en abundancia para gloria de tu santo nombre. Puesto todas las cosas en tus manos, amado Dios, nuestra vida, este tiempo, Señor, tu palabra, amado Rey, nos disponemos, Señor, a escuchar tu mensaje. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén, Señor. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos, qué agradable poder estar con ustedes, una transmisión más y poder compartir un instante en la presencia de nuestro Señor. Realmente es una gran bendición que podamos hacerlo. Son días bastante difíciles que toda la humanidad está viviendo. Vemos en nuestro mismo país como el número de contagios sigue aumentando imparablemente a nivel mundial. El número de contagios es tremendo y los números siguen avanzando, ¿verdad? Las noticias no son muy halagadoras cuando las miramos y las escuchamos de forma natural en nuestra forma humana, ¿verdad? Terrenal. Pero cuando nosotros nos alineamos a la voluntad de Dios, cuando nosotros realmente creemos que todo lo que está escrito, todo lo que Dios escribió en la Biblia acerca de nosotros, realmente, mis hermanos, no tenemos por qué temer, no tenemos por qué dudar, no tenemos por qué atemorizarnos como dicen los escritores bíblicos, sino al contrario, la palabra de Dios debe ser una fortaleza grande en nuestra vida, que nos anime, que nos aliente, que nos empodere a vencer todas estas cosas que estamos viviendo, ¿verdad? Y nosotros podamos proyectarnos a esos grandes propósitos que Dios le dio a cada uno de nosotros, que Dios le dio a nuestra vida. Recuerde que cada propósito nació en el corazón de Dios, nació por amor y realmente se cumplirá por amor. Así que yo le invito a que usted pueda escuchar esta mañana el mensaje que Dios tiene para su vida. Es algo especial lo que el Señor quiere hablarnos hoy. Es justamente basado en ese amor eterno, ese amor de Dios que no cambia, ese amor que hace que a pesar de nuestros pecados, Dios no pierda su interés por su pueblo. Y justamente ese es el tema de esta mañana. Dios no ha perdido su interés en mí. A pesar de todo lo que nosotros hemos vivido, hemos hecho y podemos hacer, Dios no pierde su interés en nosotros. Nosotros hemos aprendido en nuestro caminar cristiano que un llamado divino es un propósito que ha venido del cielo y que en la mayoría de los casos, yo lo digo por mí mismo, ¿verdad?, no estaba dentro de mis planes. Cuando Dios llegó a mi vida y me anunció que sería pastor, que sería un predicador, realmente no le di mayor crédito porque nunca pasó por mi mente, nunca estuvo dentro de mis planes que yo me convertiría en un pastor, que yo predicaría la palabra de Dios, y menos todavía
que estuviéramos en esta forma predicando la palabra de Dios, no solamente dentro del templo, sino que ahora lo hiciéramos a través de la red y este mensaje pudiera salir más allá de las paredes del templo, pudiera salir allá a cada lugar donde ustedes mismos, desde donde ustedes se están conectando y donde amigos también han decidido mirar estos mensajes, a conectarse para poder escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Así que damos gracias a Dios, pero nada de esto estaba en nuestros planes. Si a usted le preguntaban el año pasado que usted pensaría o usted creería que estas cosas llegarían a suceder, realmente habríamos dicho que no. Entonces se da cuenta, un llamado divino es un propósito celestial que Dios le da a nuestra vida, que la mayor parte del tiempo no estaba dentro de nuestros planes, pero en los planes de Dios ya estaban estipuladas todas estas cosas. Pero a pesar de conocer esto, hay personas que ya saben que tienen un llamado especial de Dios en su vida, pero y en diferentes áreas de su vida, no solamente en la parte religiosa, vamos a llamarla así, no solamente en el mover de su fe, en un llamado, un propósito destinado para el servicio de la iglesia. No, Dios, cuando nos creó a nosotros, no nos creó únicamente seres espirituales. El ser del hombre está conformado de tres cosas: cuerpo, alma y espíritu. Y cuando Dios nos creó de esa forma, ¿verdad? Nos creó como seres tripartitos. Entonces, en la creación de Dios, en la formación de Dios, en los planes de Dios, está estipulado que el llamado no solamente sea para funciones religiosas, sino que el llamado abarque, sea global, abarque toda la naturaleza del hombre, todo el ser del hombre. Y en este caso, Dios hace llamados especiales en áreas especiales de nuestra vida, ¿verdad? No solamente para que usted vaya a un servicio ministerial, usted sea un pastor, sea un maestro, sea un evangelista, sea un profeta, ¿verdad? No solo para eso, sino también en otras formas, porque hay más ministerios que son dados por el Espíritu y que necesitan de otras funciones también. Entonces, hablamos de que el llamado de Dios puede ser en múltiples áreas de nuestra vida. Y a pesar de que nosotros ya distinguimos esto, ya conocemos esto, con el pasar del tiempo, con el transcurrir del tiempo, muchas veces nosotros, después de haber identificado ese llamado en nuestra vida, terminamos desistiendo de él, con el pensamiento de que quizá Dios cambió los planes. Y que quizá Dios perdió su interés en nosotros porque nos dedicamos a hacer una actividad diferente a la que Dios nos había llamado, le invertimos más tiempo en cosas que nada tiene que ver con el llamado que Dios nos había dado, y cuando el Espíritu Santo viene a tocar nuestra puerta, el primer pensamiento que viene es: no, es que yo creo que ya dañé esa unción que Dios me dio, como que por los pecados que he cometido o los errores que he cometido, yo creo que ya ese propósito que Dios dijo que tenía en mi vida ya no está operativo, ya no está vigente. Y terminamos desistiendo de ese llamado de Dios, aunque después de que ya nos fue anunciado, de que nosotros ya lo creímos, ya lo tomamos, cuando nos lo dijeron, dijimos: amén, tomo esa palabra para mi vida. Con el pasar del tiempo terminamos desistiendo de él. Si usted es una de esas personas que llegó a pensar de esa forma, o está pensando de esa manera, está sintiendo de esa manera, yo le invito a que usted pueda escuchar este mensaje del cielo para su vida. Yo quiero pedirle que allí, en el lugar donde usted está, pueda abrir su Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 138, versículo 8. El libro de los Salmos, el Salmo 138, versículo 8. Este es un salmo especial, lo escribió el salmista David. De él hablaremos también un poco en esta mañana. Él lo escribió ya, el versículo 8 es como una especie de conclusión, ¿verdad?, de este salmo. Es el versículo que termina este salmo. Pero hay algo especial dentro de este salmo que el salmista David escribe, y termina con estas palabras hermosas. Yo tomé la traducción del lenguaje actual para poderle enfocar lo que yo quiero que usted aprenda hoy en esta mañana. Dice la Escritura: Dios mío, tú cumplirás en mí lo que has pensado hacer. Mire, Dios mío, tú cumplirás en mí lo que has pensado hacer. Tu amor por mí lo cambia, pues tú mismo me hiciste, no me abandones.
Mire qué hermosas palabras y cómo cierra el salmista David este salmo, ¿verdad? Dice, Dios mío, tú cumplirás en mí lo que has pensado hacer. Dice, todo lo que has pensado hacer. Tu amor por mí no cambia, pues tú mismo me hiciste, no me abandones. El salmista David escribe este salmo basado y cimentado en el amor de Dios, en la fidelidad de Dios. David estaba seguro de esto porque él mismo lo había experimentado. En su propia vida, él experimentó lo que era apartarse, lo que era por un momento desvincularse de los propósitos divinos y luego volver a ser enlazado a esos propósitos divinos. Y él, con justa razón, con experiencia vivida en su propia carne, él escribe este salmo. Y qué hermoso cuando él expresa esto: Dios mío, tú cumplirás en mí todo lo que has pensado hacer. ¿Sabe? Porque el salmista David aprendió una cosa muy importante, y es que una vez que Dios toca a alguien, una vez que Dios llama a alguien, no hace una posesión parcial, solo por un tiempo de esa persona, y luego después de que haya pecado o haya fallado o hasta haya llegado la incredulidad a su vida, Dios lo deje y lo abandone. David experimentó estas cosas en su propia carne, y él después de haberlo experimentado, él escribe estas palabras: Dios mío, tú cumplirás en mí todo lo que has pensado hacer. Qué tremendo, ¿verdad? Porque él aprendió que Dios no toma a una persona de una forma parcial, sino que Dios toma de una forma total a una persona. Cuando Dios le da un llamado, lo hace de una forma total. Y cuando usted ve la Biblia, usted va a encontrar repetidas veces la frase: Israel será mi pueblo. Y usted se da cuenta que desde que Dios hace la promesa, desde que Dios toma a Israel, desde Abraham, y empieza por medio de los patriarcas, sigue adelante Isaac, Jacob, ¿verdad? Y luego vemos a Moisés, y luego vemos a los profetas, y luego vemos a siervos y siervas de hoy, hasta nuestros tiempos, hasta el día de hoy, vemos como Israel sigue siendo el pueblo de Dios, sigue siendo el pueblo escogido de Dios. Dios no ha cambiado y el amor de Dios sigue estando allí. Los propósitos que Dios estableció para Israel hace miles de años atrás siguen vigentes a día de hoy. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque el amor de Dios es eterno, el amor de Dios no ha cambiado, y Dios ha tomado a Israel de una forma total, que Dios cumplirá sus propósitos en Israel. Ahora yo quiero decirle una cosa: cuando adelantamos al Nuevo Testamento y cuando ya vemos el nacimiento de la iglesia y cómo los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo empiezan a esparcir el mensaje del Evangelio, usted va a encontrar, ¿no es cierto?, que dice la Escritura: y de los dos pueblos hizo uno solo, del pueblo escogido de Dios y del pueblo gentil, aquellos que no pertenecían, Dios hizo uno solo, ¿verdad? Y ahora nosotros también estamos incluidos dentro de esos planes, dentro de esos propósitos divinos. Así que esa palabra hermosa, ¿verdad? Israel será mi pueblo, hoy también la podemos tomar para nosotros. Recuerde, de los dos pueblos ya hizo uno solo, y ahora nosotros también somos parte de ese especial tesoro, parte de los planes de Dios. Estamos inmersos en la planificación de Dios. Recuerde esto. Y luego miramos, ¿verdad? Luego continúa el versículo, dice: tu amor por mí no cambia, pues tú mismo me hiciste. Mire qué hermoso. Aquellos a los que Dios llama, Él mismo les guarda. Y esto es una promesa. Si usted me acompaña al Salmo 37, Salmo capítulo 37, la primera parte del versículo 28, nosotros decimos la parte A, ¿verdad? Del versículo 28, dice la Escritura, sigo con la traducción del lenguaje actual, dice la Escritura: Dios ama la justicia y jamás abandonará a su pueblo, siempre lo protegerá. ¡Wow! ¡Qué hermoso!, ¿verdad? Siempre lo protegerá. Dios ama la justicia y jamás abandonará a su pueblo. Siempre lo protegerá. ¡Qué hermoso!, ¿verdad? Entonces, esto es una declaración de Dios. Esto es la esencia de Dios, la naturaleza de Dios. Dios ama la justicia y jamás abandonará a su pueblo. Siempre lo protegerá, dice la Escritura. Imagínense, por esta razón, esto es todo lo que David descubrió. Esto es lo que David experimentó en su propia vida. A pesar de sus fallos, de sus errores, de sus fracasos, David experimentó todas estas cosas, y él
Y Él, inspirado en ese amor incondicional, en ese amor eterno de Dios, Él escribe todas estas frases tan hermosas, estos versículos tan preciosos que hoy usted y yo los estamos tomando para nuestra vida. Yo le invito a que usted se apropie de estos versículos, de esta hermosa palabra de Dios. Dios no ha perdido su interés en usted. Dios no ha perdido su interés en mí. Israel se desvió por mucho tiempo. Israel se desvió en muchas ocasiones. Israel perdió el interés por Dios en muchas ocasiones, pero Dios no perdió su interés por Israel. Y aunque usted y yo nos hemos desviado por mucho tiempo y en muchas ocasiones, hemos hecho lo contrario a lo que Dios nos ha mandado hacer, Dios no ha perdido su interés en nosotros. Dios no ha perdido su interés en usted. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermosa esa palabra. Qué hermoso lo que Dios nos está hablando en esta mañana. Y mire cómo continúa, cómo termina este versículo. No me abandones. Y lo hace con símbolos de exclamación. Dice, no me abandones, ¿verdad? Porque David se encontraba en una situación un poco complicada, pero él exclama al Dios del cielo, al Dios que él conoció, a ese Dios de amor eterno, y le dice, no me abandones. ¡Wow! Tremendo. Qué hermoso esa declaración del salmista David a nuestro Dios. Y sabe, porque él sabe que aquellos a los que Dios ha llamado, Dios continuamente los está entrenando, los está preparando para que vayan creciendo. Y a pesar de nuestros errores, Él mismo los usa para llevarnos a niveles superiores, para que nosotros podamos alcanzar cosas mucho mayores todavía de las que ya estaban descritas. Cuando nosotros no logramos entender estas cosas, solemos pensar que por causa de nuestros errores, Dios nos desestima. Y terminamos nosotros automáticamente saliéndonos o descalificándonos de los planes de Dios. El único interesado en que nosotros desarrollemos ese pensamiento de que Dios nos ha desestimado es el diablo. Y usted tiene que reprenderlo y decirle, aléjate de mí, Satanás, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el único que desea que usted se salga de los planes de Dios. Él es el único interesado en que usted no cumpla los planes de Dios. Pero sabe, el Señor dice, mío eres tú. Qué hermosa esa frase, ¿verdad? Mío eres tú. A través de la Biblia, Dios nos muestra en diferentes ocasiones, en diferentes personas, este patrón de conducta de Dios. Cómo Dios, a pesar de todo, a pesar de que sus mismos escogidos le han fallado y quizá en algún momento han desestimado esos planes, esos propósitos divinos, como Dios, a pesar de ello, Dios les revela que Él no ha perdido su interés en ellos. Y yo le invito a que usted haga memoria en la palabra de Dios, usted haga memoria de las hermosas historias que tenemos dentro de la Biblia. Yo recuerdo una hermosa historia, la historia de Moisés. Yo sé que usted conoce toda la historia. Yo le voy a resumir en algo bien pequeñito porque no tenemos tiempo para poder dar lectura a toda la historia de Moisés. Pero yo sé que usted se la conoce. Y usted ve, ¿verdad?, que Moisés, él descubre que su verdadera nacionalidad no es egipcia, que es hebrea, ¿verdad? Él ya estaba joven cuando descubrió esto, cuando supo que él fue recogido, ¿verdad? Fue auxiliado, fue rescatado por la hermana de Faraón allí en el río. Y bien, ¿no? Fue amamantado por su madre, su hermana estuvo allí con él y ella le llevaba para que su madre lo amamantara. Bien, entonces, cuando él descubre todas estas cosas, pero él también descubre algo especial, que hay un llamado, hay una profecía sobre su vida, que a los niños que tenían su edad, cuando él fue niño, les dieron muerte porque había una profecía declarada para un varón judío, ¿verdad? Un varón hebreo, perdón, de que algo impresionante iba a suceder, ¿no? Entonces, el faraón de aquel entonces mandó a matar a los niños, pero en ese propósito, usted se da cuenta, ya Moisés nació con un propósito divino y él fue guardado por Dios y él es llevado a la casa de Faraón para que él cumpliera los años de vida que tenía que tener y fuera enlazado a los propósitos divinos.
Entonces él descubre que hay una profecía sobre su vida. Hay un llamado, al igual que usted tiene un llamado en el nombre de Jesús. Y entonces, cuando él descubre todas estas cosas, él decide aplicar ese llamado, pero no lo hace de la forma correcta. Interviene en su forma y no en la forma de Dios. Y entonces sus propios hermanos hebreos lo terminan acusando, y a causa de esto él termina siendo expulsado hasta de la casa de Faraón. Imagínense cómo estaba la cosa. Él descubre todas estas cosas, descubre que hay un llamado divino, y de repente, de la nada, se encuentra en el desierto. 40 años en el desierto. Yo le pregunto, si esto le llegaría a pasar a usted, usted de la noche a la mañana descubre que tiene un llamado divino, usted dice: aleluya, gloria a Dios, qué grande es mi Dios, se fijó en mí, yo no era nada, pero Dios me dio un llamado. Y de repente usted, que está festejando y le está dando gloria a Dios, se ve metido en el desierto 40 años. ¿Qué pensaría usted? ¿Seguiría diciendo aleluya, gloria a Dios? ¿O pensaría lo mismo que Moisés llegó a pensar en algún momento? ¿Qué pensaría usted? ¿Por qué Dios me hace esto? ¿No se supone que tengo un llamado? ¿Por qué Dios me manda al desierto ahora? ¿Sabe? Y usted que está allí, ahí al otro lado en esta transmisión, y que sintió que quizá Dios desistió del llamado, que quizá Dios cambió los planes que tenía para su vida, usted tiene la oportunidad de tomar su Biblia, usted tiene la oportunidad de conectarse cada transmisión para poder escuchar palabra de Dios. Usted tiene la oportunidad en su casa, en su lugar de trabajo, donde usted esté, conectar sus audífonos y poner alabanzas y poner adoraciones al Señor y cantarle a Dios. Usted tiene toda esa oportunidad de conectarse. Cuando estábamos en el templo, de ir al templo y alabarle al Señor y recibir palabra y más palabra de Dios. Pero Moisés no tenía nada de estas cosas. Él estaba solo en el desierto. Y más adelante Moisés lo único que tenía era un rebaño de ovejas que tenía que pastar. Moisés no tenía profecía. A Moisés no le predicaba a nadie, no tenía un pastor que le predicara. Moisés no tenía un templo a donde ir a congregarse, a escuchar palabra de Dios. No tenía el teléfono celular que usted tiene y se descarga las canciones, las alabanzas y las adoraciones para adorarle a Dios. Moisés no tenía nada de esto. Imagínese lo que a Moisés le pudo haber pasado por la cabeza. Si a usted, que tiene todo esto para estar conectado con Dios, le pasa una infinidad de cosas por la cabeza, imagínese Moisés. Y después de 40 años, cuando Moisés dejó que toda su cabeza se llenara de puros pensamientos que nada tenían que ver con su llamado, de repente Dios aparece una zarza ardiendo y le dice: mío eres tú. Tremendo, ¿verdad? Y no he perdido mi interés en ti. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Moisés se equivocó. No actuó como debía actuar, no buscó a Dios, supo que su vida tenía un llamado, pero no buscó a Dios para ejecutar ese llamado. Decidió ejecutar el llamado con sus propias manos, a su manera de pensar. Y esto terminó sacándolo 40 años fuera, al desierto. Pero a pesar de todos los errores que cometió y teniendo el llamado que tenía Moisés, 40 años más tarde Dios viene y se presenta y le dice: no he perdido mi interés en ti. Tremendo. Yo no sé si este sea su caso. O quizá usted diga: pero pastor, yo no estoy en el caso de Moisés y Dios me libre de 40 años en el desierto. Sí, en verdad, Dios nos libre, ¿verdad?, de 40 años en el desierto. ¿Sabe? Nuestra condición no será tal vez como la de Moisés. Pero yo le quiero contar, y quizá usted diga: es que yo soy más pecador que Moisés. Quizá usted diga: es que, Moisés no hizo nada para lo que yo he hecho. Yo le quiero contar otra historia. Mire, hay una persona que fue adúltero, asesino, engañó, defraudó, ¿verdad? El mismo hombre que escribió ese salmo, del cual hoy estamos predicando, del cual hoy estamos compartiendo la palabra de Dios, aquel hombre que dice: Dios cumplirá todos sus planes en mí. Él defraudó, él adulteró, él asesinó. Todo eso estaba allí sobre David. Y David ya conocía que tenía ese llamado. David ya sabía que tenía eso, ya fue ungido. Wow. Y eso es más terrible todavía, porque él fue bañado con aceite, él fue ungido con aceite. A él le declararon la promesa de Dios: tú serás rey.
¡Wow! Y ahora, aquel hombre que fue ungido por Dios se ve seducido por la lujuria. Espía a Betsabé desnuda cuando se bañaba. ¡Wow! Y se convierte en una obsesión para él. Termina convenciendo a esta mujer y los dos terminan pecando. Y una vez que ya pecaron, esta mujer queda embarazada. Ahora había que engañar para tapar el peso del pecado, todo lo que habían hecho estos dos. Él tiene que urdir un plan para matar a su propio amigo, porque el esposo de Betsabé, Urías Eteo, era amigo de David. Imagínense, y lo usa él mismo. Le da una carta que tenía que llevarla, ¿verdad? Tenía que llevarla al general de donde estaban produciéndose las guerras, y le entrega una carta que decía: a este hombre hay que mandarlo a la línea de fuego, hay que mandarlo ahí a primera línea de fuego, y déjenle solo. Qué tremendo. Y sabe, cuando el general abre esa carta y lee, él no puede preguntar, no puede decir, pero ¿qué culpa tiene este hombre? ¿O qué pecado cometió este hombre que lo mandan a la muerte? No, venía sellado por la firma del rey, y nadie podía preguntarle al rey, ¿por qué mandas a matar a este hombre? Simplemente las órdenes se cumplían. Así que cuando el general abre esa carta, él le dice: listo, tú eres el privilegiado que te vas a primera línea de fuego. Y cuando ya se va Urías, manda a retroceder a todas las tropas y lo deja solo al hombre. Y Urías muere. Y entonces David tapa su pecado. Pero sabe, él pudo haber echado tierra sobre su pecado, pero a Dios no le podemos esconder nada. Tremendo. Cuando David es reconvenido, cuando Dios manda al siervo y le hace conocer el pecado, le hace saber que Dios estuvo presente allí, que nada se puede esconder de Dios. Tremendo. David se arrepiente, llega a los pies del Señor, se arrepiente y reconoce todo lo que él hizo. Y mire ese Dios de amor que le dice: hijo, tú tienes que pagar por la consecuencia de ese pecado, porque no se pueden quedar las cosas así tan sencillas. Soy Dios de justicia y tendrás que llorar por ese pecado que cometiste. Usted recuerda, ¿verdad? Murió el hijo de David, el hijo que tuvieron con Betsabé, el primero. Dice: tú tendrás que llorar la consecuencia de ese pecado, pero no obstante, yo cumpliré todos mis propósitos en tu vida. Todo lo que declaré para ti será cumplido. Y el mundo te recordará a ti como el hombre conforme al corazón de Dios. El mundo te recordará a ti como el hombre que escribió los más hermosos poemas que están escritos dentro de la Biblia. El mundo te reconocerá a ti como el salmista más que desarrolló las frases más espectaculares, más llenas de amor de toda la Biblia. Así lo conocemos a él, ¿verdad? Pero mire mire lo que atravesó David. Pero a pesar de ello, Dios le dijo: yo no he perdido mi interés en ti. Había muchas personas a las cuales Dios pudo haberle transferido el llamado y el propósito de David. Sin embargo, Dios le dice: yo no he perdido mi interés en ti. Tremendo, ¿verdad? Qué impresionante. Yo quiero que usted pueda analizar ahora esto. Yo no sé si usted cometió los mismos pecados que David, los mismos errores que Moisés, quizá más, quizá menos. Y quizá usted diga: bueno, mis pecados no son como los de David. Ahí ya se le pasó la mano al pastor. No eran como los de Moisés, pero tampoco como los de David. Yo solamente he sido un poquito incrédulo. Mire, sabe que la incredulidad es la madre de todos los pecados. De ahí nacen todos los pecados. Porque por incredulidad, como no creo todo lo que dice la Biblia, entonces hago lo que desagrada a Dios, porque no creo lo que dice la Biblia. Entonces se da cuenta, la incredulidad, madre de todos los pecados. Y usted dice: yo soy un poquito de incredulidad, es que todavía no me logro convencer de todo el cuento de la Biblia. Mire, yo quiero decirle algo especial. Dios está allí. Cuando usted fue creado en el vientre de su madre, Dios estaba allí. Usted no fue puesto en el vientre de su madre porque sí. Usted no es un accidente biológico. Usted nació con un propósito divino. Usted nació con un llamado divino. Dios le puso en el vientre de su madre. Dios le puso en el hogar que usted nació, que usted fue educado, que usted creció.
por un llamado divino, por un propósito divino. Y aunque las cosas no hayan sido las mejores, aunque su experiencia de vida no haya sido la mejor, yo quiero decirle algo. Dios no se ha olvidado de usted. Dios no ha perdido su interés en usted. Y aunque quizás usted sí perdió el interés por Dios, yo quiero decirle, Dios sigue teniendo el mismo interés por usted que cuando usted fue puesto en el vientre de su madre. Y yo le invito a que usted pueda reflexionar ahora. A pesar de todos los procesos que usted ha estado viviendo y que quizá esos procesos le llevaron a pensar como Moisés, 40 años en el desierto, y quizá Moisés pensó y dijo, ¿y para qué Dios me metió a vivir allí en la casa de Faraón, a ser educado como fui educado, para después venir a morir en el desierto? Yo sé que muchas veces yo mismo lo he dicho, ¿para qué Dios me llevó a vivir acá? ¿Para qué Dios me mandó a España? Si me iba a ser pastor, ¿para qué Dios me mandó al ejército y luego me mandó a España? ¿Y para qué me hizo vivir todas las cosas que me hizo vivir si después iba a terminar como pastor? Yo le digo, a día de hoy voy aprendiendo que todo eso fue parte de mi preparación, parte de mi entrenamiento. Ninguna de las cosas que Dios ha hecho ha sido en vano. Y todo esto es parte de un entrenamiento de Dios para nuestra vida, para ejecutar ese llamado que Él mismo nos ha dado. Él no ha perdido su interés en nosotros. Él no ha perdido su interés en usted. Mire, yo le hablaba de Pedro y quiero terminar con esto, el mensaje de esta mañana. La semana pasada yo le hablaba de Pedro, ¿verdad? Y recuerdo esa imagen, Pedro y Jesús sentados en la barca. Nuevamente, la relación entre Pedro y Jesús empieza en una barca. Y Jesús se despide empoderando a Pedro en una misma barca. Otra vez se encuentran la misma escena, la primera vez conociéndose y la segunda vez despidiéndose, pero dejándole a Pedro bien empoderado, haciéndole saber a Pedro que su sangre es muy valiosa y que ahora la sangre de Cristo estaba sobre Pedro. Y Pedro era tan valioso que Dios no desperdiciaría todos esos días de entrenamiento para que terminaran allí. Otra vez Pedro pescando en una barca. No. Y yo quiero decirle lo mismo a usted. La sangre de Cristo fue derramada por usted. Y esa sangre es tan valiosa que no se va a echar a perder por los pecados que usted haya cometido. No se va a echar a perder esa sangre. Es demasiado valiosa esa sangre como para que por los errores que usted cometió, esa sangre preciosa se pierda. Yo quiero decirle, Dios no ha perdido su interés en usted. Si tal vez usted fue el que perdió el interés en Dios, yo le invito a que ahora tomemos y podamos nosotros acercarnos a Dios, así como lo hizo David. Él pecó grandemente, ofendió mucho a Dios, se apartó mucho de los planes de Dios. Pero cuando él conoció a ese Dios de amor eterno, él escribió esas hermosas palabras. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando él dice, Dios mío, tú cumplirás en mí todo lo que has pensado hacer. Tu amor por mí no cambia, pues tú mismo me hiciste, no me abandones. Yo le invito a que ahora tomemos un espacio, un momento en intimidad con Dios. Y usted ahora, en esta intimidad, usted le diga las cosas que usted ha pensado en este tiempo, que quizá por las diversas circunstancias que usted haya estado pasando, haya estado atravesando, usted haya pensado que Dios cambió los planes y que Dios ya perdió el interés por usted. Yo quiero decirle ahora, usted puede acercarse a Dios. Le quiero invitar a que usted se acerque a Dios en este momento y usted con sus propias palabras le cuente a Dios por qué pensó, por qué llegó a pensar que Dios perdió el interés por usted. Vamos a tomarnos un instante, un momento en la presencia de Dios.
Precioso Dios, queremos darte gracias en esta mañana, Señor, por hacernos saber, papá, que tú no has perdido tu interés por nosotros, que la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue derramada en la cruz, Señor, que hoy pesa sobre nuestra vida, amado Rey, es tan valiosa, y esa sangre nos hace muy valiosos para ti, Señor, y que hace que tú no pierdas tu interés en nosotros. Amado Dios, perdóname, Señor, porque he llegado a pensar, Señor, que por los pecados que he cometido, por los errores que he cometido, Señor, tú perdiste tu interés en mí. Perdóname, Señor, porque dejé que esos pensamientos llegaran a mi vida, Señor, entraran en mi mente, yo mismo los guardara allí, Señor, para que estos pensamientos me alejaran más de ti, Señor. Perdóname, Señor, porque creí, Señor, que porque ya no me congregaba, tú perdiste tu interés en mí. Pero tu palabra me dice que tu amor no cambia, Señor, que tú sigues teniendo el mismo interés en mí, Señor, que al principio, y que ese llamado sigue vigente, Señor, y que si yo me acerco hoy, Señor, en este día, que hoy es un día perfecto, es un día hermoso para acercarme a ti, Señor, y contarte todas estas cosas. Tú puedes perdonarme, Señor. Tú puedes perdonarme, precioso Dios, y me puedes volver, Señor, a ese llamado. Tú me dices, Señor, tú me dices, precioso Dios, que hay una zarza ardiendo en este preciso momento, Señor, delante de mí. Así como a Moisés después de 40 años, Señor, que no tuvo revelación profética, que no tuvo, Señor, un mensaje divino. De repente se le apareció una zarza ardiendo, Señor, en el desierto, que le confirmó su llamado, que le habló y le recordó quién era él, y que le hizo saber, Señor, que tú no habías perdido su interés en Moisés. Y tú me haces saber hoy, Señor, que hay una zarza ardiendo, Señor. Y quizás, Señor, esa zarza ardiendo es este predicador, Señor, que le ha hablado a tus hijos ahora, Señor. Y a través de mis labios, Señor, así como le hiciste hablar a la zarza ardiendo, Señor, hoy haces proclamar este mensaje, Señor, para aquellos que estaban pensando, papá, que quizá tus planes cambiaron, Señor, y que quizá ya los habías desestimado, Señor. Pero hoy les haces saber, precioso Dios, que tu amor no cambia, Señor, y que tú cumplirás todos tus planes que se habían descrito en sus vidas, amado Dios. Que tú no has perdido tu interés por tu pueblo, por tus hijos, Señor. Y que si nos acercamos confiadamente a ti, Señor, como lo hizo David, y se arrepintió de todos sus pecados, se arrepintió de los errores que había cometido. Oh Dios, tú nos vuelves a alinear, Señor, con tus planes y tus propósitos. Yo te doy gracias, amado Rey, en el precioso nombre de mi buen Señor Jesucristo. Porque yo mismo llegué a pensar, Señor, que quizá los planes cambiaron. Pero tú también me haces saber hoy, Señor, que tú no has perdido tu interés por mí. Gracias, precioso Dios, en el nombre de mi amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Qué hermoso tiempo en la presencia de nuestro Dios, mis amados hermanos. Recuerden, Dios no perdió su interés por ustedes. Dios no perdió su interés por mí. Hoy me acerco delante de Dios, le confieso todos mis pecados, todos mis errores, y realmente sé que he sido recibido por Dios, y sé que soy vuelto nuevamente a ser empoderado y a ser incluido en esos planes y propósitos divinos que Él los tenía preparados desde antes de la fundación del mundo. Esto que es para mí también lo es para usted, porque usted y yo somos hijos del mismo Dios, y el mismo amor nos cubre, y la misma sangre nos compró a usted y a mí. Mis amados hermanos, momento de bendecir también la
La semilla que Dios pone en nuestras manos, gracias a Dios, pero está en nosotros, que nosotros hagamos que esa bendición se multiplique. ¿Y cómo lograr que esa bendición se multiplique? Lo mismo que hace el sembrador. El sembrador, después de haber cosechado, después de haber obtenido beneficio de todo su trabajo, ¿qué hace el sembrador? Aparta una porción para convertirla en semilla y volverla a sembrar. ¿Por qué? Porque sabe que esa semilla, una vez que ha sido introducida en la tierra, esa semilla germina y produce fruto en abundancia, se multiplica sobrenaturalmente. Esto es lo que hacemos nosotros, usando el mismo método del sembrador. Cuando Dios ha puesto ya el fruto de nuestro trabajo, los beneficios de nuestro trabajo, nosotros sabiamente apartamos la 10ª parte, que es la semilla que creemos realmente que Dios hará producir, hará multiplicar sobreabundantemente. Así que la ponemos hoy en la tierra fértil, que es el alfolí. La tierra fértil que el Señor apartó para nosotros, para que podamos depositar esa semilla que se ha de multiplicar sobreabundantemente. Le invito a que desde su casa usted también pueda bendecir la semilla. Padre bueno, apartamos por fe, Señor, esta 10ª parte, precioso Dios. Y apartamos, Señor, con gozo la ofrenda, amado Dios, que sale de nuestro corazón. La depositamos en la tierra fértil, Señor, en el alfolí que tú has apartado para nosotros, Señor, has dispuesto para nosotros, en el cual por fe, Señor, echamos la semilla, papá, creyendo, Señor, creyendo fielmente que tú harás que esta semilla se multiplique de manera sobrenatural. Lo dice tu palabra, Señor. Yo lo creo, papá, en el nombre de Jesús. Y como lo creo, lo declaro, Señor, para gloria de tu santo nombre. Y he de ver, Señor, y he de testificar de tu poder, de tu amor y de tu fidelidad. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Mis amados hermanos, ha sido realmente un tiempo especial, un tiempo de gozo poder compartir este mensaje con ustedes. Recuerde, Dios no ha perdido su interés en usted. Dios no perdió su interés en mí. Estamos llamados, vamos a cumplir ese llamado. Vamos a acercarnos hoy a Dios y vamos a reencaminarnos, reconducirnos en sus planes divinos. Les amamos en el Señor, les esperamos la próxima transmisión. Dios siga bendiciendo abundantemente a sus vidas.